En este video te enseño a instalar y descargar Axe de Android en Windows 11, el método por Amazon App Store y el método vía ADB, es decir, instalar por medio de una APK. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un sensacional video. Como lo anuncié hace ya un par de días, Microsoft hizo posible la compatibilidad de Windows 11 con las Axe de Android a través de la tienda de Amazon. No obstante, hay un aspecto importante acerca de su sistema de Android para Windows 11, herramienta a la que algunos usuarios han podido ya acceder, pero porque están cumpliendo los requisitos. Así es que vamos a enmarcar el día de hoy este tutorial, dos métodos para instalar Axe de Android ahí en Windows 11. Hoy quiero destacar que obviamente para los dos métodos que vamos a utilizar para hacer funcionar estas aplicaciones, es obvio, requerimos de Windows Subsystem for Android, que incluye el kernel de Linux y Android Open Source Project en su versión 11. Este código que se va a distribuir a través de Amazon App Store y es a través del cual se ofrece soporte para las distintas APIs de las Axe de Android. Por lo tanto, vámonos de primera mano con el primer método, pero también a enmarcar los requisitos que se requieren para instalar aplicaciones de Android ahí en Windows 11. De primera mano, tu PC debe de tener Windows 11 en la compilación de la serie 22.000 punto y fracción. Así es que prácticamente es la serie ahí enmarcada y debe de cumplir con los requisitos de hardware. Obviamente ahí enmarcando que debe de tener mínimo de contar con 8 GB de memoria RAM, no menos. 8 GB de memoria RAM es lo mínimo, porque 16 es lo recomendable. Es posible que debas habilitar la virtualización en la BIOS en tu PC. Esto es de manera totalmente opcional en el caso de que prácticamente los dos métodos no te funcionen. Tu PC debe de estar configurada, ojo, en la región de Estados Unidos y estar en el programa Insider del canal beta. Sí, esto es prácticamente algo que lo ha destacado Microsoft, región de Estados Unidos. Así es que es importante destacar eso, asegurarte de estar ejecutando la versión 22.110.1402.6.0 de Microsoft Store. Puedes buscar actualizaciones para la tienda yendo a biblioteca y haciendo clic en el botón obtener actualizaciones. Así es que ahí está esa parte. Y esto para el primer método es importante porque debes de tener una cuenta de Amazon con sede en Estados Unidos para usar Amazon App Store. Así es que puedes crearte una cuenta ahí en amazon.com, como dicho, con sede en Estados Unidos. Así es que es lo que vamos a hacer de primera mano. Vamos a activar las características de Windows, vamos a ubicarnos ahí y hay que activar la plataforma de hipervisor de Windows y también la plataforma de máquina virtual. Así es que es importantísimo tener ahí como tal marcada esas dos opciones, darle en OK, después reiniciar lo que es el equipo. Que vamos a estar realizando ahora, pues vamos a descargar Windows Subsystem for Android con Amazon App Store. Es importante destacar que debe de tener la versión más actualizada, porque si no, cuando trates de buscar Microsoft Store ahí con una versión que está desactualizada, te estará apareciendo que esta app no está trabajando actualmente con tu dispositivo. Así es que es importante, como dicho, tener prácticamente Microsoft Store en la última versión para que te esté detectando todo esto. Y bueno, ya tal cual como tengamos todo esto, podemos instalar ambas aplicaciones, Windows Subsystem for Android. Así es que podemos ejecutarlo ahí. Es importante enmarcar que prácticamente no hay demasiada complejidad en utilizar este método. Quiero destacar que se pueden utilizar dos modos de ejecución para Windows Subsystem for Android. Uno es el modo continuo, el cual siempre se está en ejecución. Las aplicaciones se inician más rápidamente, pero están consumiendo más recursos. Y el otro es según sea necesario, es decir, se ejecutan las aplicaciones siempre y cuando sean necesarias y obviamente comienzan de una forma un poco más lenta. Es lo recomendable utilizarlo ahí según sea lo necesario. Así es que tal cual enmarcarlo de esta manera y ya no habría muchísimo más complejidad a ubicarnos ahí, poder localizar Amazon App Store porque ya la tenemos descargada y poder descargar cualquiera de las 50 aplicaciones que ya nos ofrece ahí esta tienda. Así es que, como he dicho, de primera mano son 50 aplicaciones que están ahí un poco limitadas, algunos juegos, puedes ejecutar cualquier prácticamente app
que se encuentra ahí sin ninguna complejidad. Así es que ya prácticamente no moveríamos nada en la parte de las opciones, las configuraciones de Windows Subsystem for Android. Podemos minimizar todo esto, no pasa absolutamente nada, podemos ejecutar ads ahí. El consumo de recursos no irá pues tan excesivo, obviamente, si no estás ejecutando demasiadas ads. Así es que es importante a destacar esta parte. Y bueno, prácticamente como he dicho, ese método es el más simple, el más fácil. Ahora, ¿por qué no? Vámonos con el siguiente método, el cual es instalar pues obviamente ads a través de vía ADB, es decir, descargar las APKs. ¿Por qué? Porque la variedad de ads de Android a través de la tienda de Amazon es muy limitada. Es por ello que hay que expandirse a todas las posibilidades y es posible instalar APKs desde portales como APK Mirror o APK Pure y añadirlas a nuestro equipo por medio de este método que es el ADB. De primera mano lo que necesitamos es el SDK de la plataforma de Android, el SDK Platform Tools, el cual te voy a estar dejando el enlace de varias opciones para descargarlo abajo ahí en la descripción. Prácticamente es muy fácil cómo poder extraerlo, y esta carpeta hay que llevarla, lo más recomendable es hasta nuestra PC, a disco local C, ahí pegar Platform Tools. Así es que porque esta carpeta nos estará ayudando ahí a poder correr las aplicaciones, las APKs de Android. Posteriormente abrimos Windows Subsystem for Android y ahora habilitamos el modo para desarrollador. Ojo, hay que tenerlo habilitado. Seguimos ahí marcando como según sea lo necesario y no continuo, no el modo continuo. Ahí en el Subsystem for Android podríamos visualizar algunas de las opciones para modo desarrollador, pero bueno, eso ya no es de tanta importancia. Ahora bien, muchísimo ojo con las direcciones IP que se están utilizando porque las vamos a requerir. De hecho, ya podemos realizar ahí, poder copiarla, es la que nos importa ahí. Así es que posteriormente vamos a irnos a uno de estos sitios, los cuales te voy a estar dejando abajo en la descripción. Es importante destacar que hay que descargar APKs que no requieran de los servicios de Google. Y mira, me voy a estar aventando a descargar una versión de Gmail, una APK de Gmail. Vamos a directamente a poder descargarla ahí, la APK, para poder instalarla y correrla. Vamos allá. Así es que una vez que ya la tenga pues descargada, ¿qué es lo que hago? Prácticamente tiene un nombre súper largo, hay que acortarlo en algunos casos. Así es que voy a llevarla hasta disco local C, copiarla en la carpeta de Platform Tools. Así es que voy a pegarla ahí, esta APK de Gmail. Así es que dicho esto, lo tengo ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar una ventana de CMD como administrador. Voy a ubicarme hasta la ruta, ojo, hasta la ruta de Platform Tools. Así es que ubicarte ahí es tan fácil como darle simplemente clic derecho en la carpeta de Platform Tools y ejecutar ahí lo que es el CMD. Y después de esto vamos a escribir lo siguiente, ADB Connect, y vamos a pegar ahí la dirección IP que teníamos ya, que la habíamos copiado ahí en Windows Subsystem for Android. Así es que es esa tal cual la dirección que hay que pegar. Así es que de este modo ya empieza a conectar y es simple y sencillo como darle ADB install y el nombre de la APK. En este caso la APK es la de Gmail, así es que tal cual a escribir gmail.apk y darle ahí en enter para que de este modo empiece la instalación. Y una vez ya instalado, pues ya podemos obviamente cerrar todo esto. Podemos ubicarnos aquí en el menú inicio de Windows 11. Podemos ahí escribir lo que es Gmail para ver que nos encuentre. Y ahí está ya instalada esta APK. Ojo que quiero destacar que obviamente estarás viendo ahí que en efecto ahí está solicitando a fuerza servicios de Google Play, de Play Store. Así es que obviamente lo hice a modo prueba, pero es importante que hay que descargar aplicaciones simplemente que no requieran de los servicios de Google, porque si no tendrás el tremendo letrero ahí. Así es que te estará apareciendo tremendo letrero como a mí, pero obviamente en otros escenarios distintos pues podrías descargar, por ejemplo, Apple Music, por ejemplo, que se lo puedes descargar perfectamente ahí. Ya sabes, es prácticamente lo mismo. Desde APK Mirror, descargar el APK, pasar esa APK en Platform Tools y de este modo prácticamente ubicarte hasta la ruta. Ya como nos hemos ubicado en la ruta posteriormente, podemos darle en install en ese nombre de la APK y posteriormente ya se ha instalado Apple Music. Así es que
Tal cual, no hay muchísimo más que explicar, más allá de los tremendos requisitos que sí solicitan y pronto, seguramente muy pronto llegará para el público en general, para Latinoamérica, pero hay que esperar un poco hasta que llegue a pasar esto. De momento es lo que se tiene. Nada, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, más info que se me escape, abajo va a estar en la descripción y en el comentario fijado. Master Tutos fuera, peace out.